Buenos días. Hoy quisiera hablarte de ese tema del cual ya hablé en una ocasión, lo he mencionado también otras veces, en otras ocasiones, y es el tema de los salarios. Siempre lo llamamos salarios de los obispos, pero figura como asignaciones para los obispos, ¿no? Otorgadas por el gobierno militar en la década del 70, ¿no? Fue 78, más o menos por ese año. Y o sea que eso fue hace 88, 98, 18, hace más de 45 años ya, ¿no? Aproximadamente. Sí, bien. Bueno, en el año 2018 los obispos argentinos eh, decidieron renunciar a ese beneficio que les había dado el gobierno y inclusive antes de esa fecha ya yo he leído en algunos artículos periodísticos que la Iglesia Católica recibía salarios del gobierno, del Estado, ya de la época quizás de Marcelo T. de Alvear, ¿no? O sea, y antes también quizás. Es decir, hace mucho tiempo que había etapas en las cuales, no sé si continuamente, pero hubo buenas etapas del tiempo en las cuales los obispos recibían salarios. Bueno, llegó un momento en que nos hemos dado cuenta todos, ¿no? Que no tiene sentido, que es algo que no está bien, que reciban salario del Estado los obispos, ni los sacerdotes, ni ningún clérigo. Entonces, bueno, decidieron renunciar y lo iban a hacer por etapas, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, un poco por año iban disminuyendo lo que recibían, hasta que el año pasado, Monseñor Nueva, que es obispo de San Francisco, Córdoba, anunció que habían terminado de recibir todo lo que recibían en concepto de salario o asignación, como quieren llamarlo, ¿no? Pero era todo semejante a un salario, porque se lo acreditaban al obispo, a su nombre, y ellos hacían lo que querían con ese dinero. Bien, Monseñor Nueva habló no solamente de este tema, sino de muchos temas de la Iglesia Católica en estos últimos años. A veces parecía que hablaba como una especie de vocero del resto de los obispos, ¿no? Y me pareció conveniente comentar ahora una entrevista que le hicieron a Monseñor Una Nueva en el canal de YouTube de Radio María, bueno, en la cual entrevista le hacen algunas preguntas respecto de el tema de las asignaciones, porque a pesar de que ellos renunciaron, ¿sí? Hace poco más de un mes sucedió esta entrevista, que ya estamos en 2025 y ellos renunciaron completamente el 31 de diciembre, lo anunció el mismo anunció una nueva, el 31 de diciembre del 2024, ¿sí? Hace 2 meses, 3. Entonces, bueno, eh, acá está haciendo unas declaraciones el obispo porque los periodistas le preguntan, ¿no? O de algo que sucedió, que parece que ellos renunciaron pero las leyes no fueron derogadas. Y eso yo lo venía viendo ya, que las leyes no fueron derogadas, ninguna ley, ni la que establecía que hay que dar un salario del 80% de un juez a los obispos, de un 70% del juez a los obispos retirados, digamos así, jubilados, y tal vez, que no debería llamarse el jubilado, pero bueno. Y también siguen entregando, porque a eso no renunciaron del todo todavía, siguen recibiendo los seminarios, siguen recibiendo subsidios por cada seminarista.
Y las parroquias de frontera reciben algunos salarios, los sacerdotes que trabajan en parroquias de frontera. Monseñor, bueno, ahora en la entrevista vas a escuchar que Monseñor Una Nueva, yo un poco voy a ir relatando cómo fue la entrevista, y él dice en esta charla con los periodistas que, bueno, el 80% nunca fue tal, exactamente el 80%, pero era buena plata, como decimos un poco en la Argentina. Yo escribí un artículo sobre los obispos aproximadamente creo que fue en el año 2012 que escribí algo. Y ya me había calculado en dólares cuánto sería, y era bastante plata. No sé exactamente cuánto era, pero era un dinero, ¿sí? Importante. Después sí, es posible que con el tiempo, pero durante mucho tiempo fue un dinero importante que recibían. Y entonces ahora resulta que parece que el periodista le comenta, yo no sabía de esto, pero esto viene a cuento de que una periodista había dicho que todavía no habían renunciado, algo así, y pedía que renuncien, ¿no? A que se deroguen esas leyes, algo así me parece, pero tiene que ver con que no estaba terminado el tema, ¿sí? A pesar de que ellos en 2018 decidieron renunciar, y en 19, 20, 21, 22, 23, 24, hay 6 años, ¿sí? En los cuales hay tiempo suficiente, ¿no? Porque la Iglesia Católica, tengamos en cuenta que lo que recibía, ellos muchas veces lo dijeron, del Estado era apenas un 7%, o quizás menos, ¿no? De lo que la Iglesia Católica recauda, ¿sí? De limosnas o de contribuciones, ¿no? Para el sostenimiento del culto. No había ningún problema, ¿no es cierto? O sea, hubo tiempo de sobra para terminar con todo. No obstante, Monseñor va a decir aquí en la entrevista que todavía queda el tema de los seminaristas, pero él dice que los seminaristas están recibiendo apenas, no sé si 2.000 pesos por seminarista o así, ¿no? Lo cual es sorprendente, es una monedita, pero menos que una moneda en Argentina. Y sin embargo, todavía no terminaron con eso. Dice, uno se preguntaría por qué no renuncian de una vez a esos pesitos. Pero no explicó Monseñor. Y lo mismo con los curas de frontera, ¿no es cierto? No hay ningún motivo para los curas que trabajan en la frontera. El cura de una frontera pertenece a una diócesis, y la diócesis siempre tiene medios para sostener a sus sacerdotes, siempre tienen medios, ¿sí? De la divina providencia. Salvo que no haga nada el sacerdote, ¿no? Que sea un haragán que no haga nada dentro del día, pero permitime lo que parece un poco grosero, pero a veces puede suceder. Bueno, si uno hace nada dentro del día, el hombre, y bueno, entonces, o si no se ocupa de la parroquia para casi nada, bueno, puede suceder que entonces la parroquia no funcione, ¿entendés? Aun cuando esté en la frontera, ¿sí? Aun cuando esté en una frontera donde haya pocos habitantes, el asunto es que si el sacerdote trabaja, cumple con su función, es infalible, que tiene que tener para comer, para vestirse, y tiene que tener lo que necesita para vivir, ¿sabes? Disculpame que te dije esto, que de que si es un haragán y no hace nada en todo el día. Bueno, es una excepción muy excepcional, ¿sí? Haciendo un juego de palabras. Pero en general los sacerdotes trabajan, ¿sí? Los vemos trabajar. El periodista le dice a Monseñor Una Nueva, el vínculo del Estado argentino con la Iglesia Católica, que es preexistente al Estado argentino, debería, por eso, que me parece que cuando le preguntó algo así, debería tener por eso algún estatus especial, habida cuenta de que la Iglesia existe antes que el Estado argentino. Porque eso es un argumento que los mismos clérigos en algunas ocasiones lo presentaban como una razón, ¿sí?, válida para poder recibir algún tipo de beneficios, ¿sabes? Pero no tiene nada,
no tienen, a ver, nada de, ¿cómo diría?, de diferente, nada de especial el hecho de que la iglesia exista, sea preexistente al Estado, ¿no? Si no existía el Estado, existía otra cosa, pero el Estado, la gente existió siempre, es la misma, ¿sí? Es la misma, los deberes son los mismos y los derechos son los mismos. Eso no modifica los derechos de nadie, ¿sabes? Y el obispo contesta la pregunta, ¿no?, respecto de la preexistencia de la Iglesia Católica. Hay una presencia preexistente de la Iglesia, por eso, en la Constitución de 1853, el artículo 2, en ese artículo, los constitucionalistas dicen que significa, el artículo 2, sostener económicamente el culto católico. Ahora, fíjate, yo escuché bien lo que dijo, que debido a que hay una presencia preexistente de la Iglesia Católica, es por eso que en la Constitución se estableció el artículo 2, lo cual no hay ninguna razonabilidad, ninguna razón especial para decir que, digamos, que entonces el gobierno tiene que sostener económicamente la Iglesia Católica. Entonces acá, viste, si bien en algunas ocasiones yo hablé del artículo 2 de la Constitución diciendo que habría que derogarlo, viste, lo más rápido posible, o por lo menos no tenerlo en cuenta para nada, acá Monseñor dice que porque primero, que la Iglesia sea preexistente no hay ningún derecho que le corresponda, no. Los mismos tienen los mismos deberes civiles que muchas veces la Iglesia Católica en el mundo no los ha cumplido, pero desde el siglo IV, fíjate lo que te digo, desde los años que van, del año 300 al año 400 de la era cristiana. Desde esa época, por lo menos, en la cual el emperador Constantino comenzó a darle muchísimo beneficio, regalarle muchas cosas a la Iglesia, bueno, desde esa época la Iglesia ya continuó con esa costumbre y era normal que en muchos países no le cobren impuestos, que le regalen muchísimas propiedades extensas, tierras, extensa longitud de tierras, ¿sí?, superficies, y muy extensa muchas veces. Y bueno, de esa manera la Iglesia nunca, muchas veces cuando tenía esos privilegios, nunca pudo ser perfecta, en el sentido de, por lo menos, conducirse como una sociedad perfecta. La sociedad perfecta, la Iglesia Católica, tiene que vivir de lo suyo, y el Estado también tiene que vivir de lo suyo, que son los impuestos. La Iglesia Católica de lo suyo, que son las limosnas. La palabra limosna comprende muchísimas cosas, ¿no?, inclusive legados, ¿sí?, y herencias y donaciones que deja la gente. Por lo tanto, bueno, no es un argumento válido decir que el artículo, además el artículo 2, yo ya lo he comentado, ¿no?, en más de una ocasión, que parece absurdo ese artículo. ¿Cómo pueden 9 palabritas? El Estado federal sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Sí? Y bien, entonces, eso de que existe, de que la existencia preexistente de la Iglesia Católica no es ningún argumento válido para nada, ¿viste? Porque, además, fíjate, cada día nos damos más cuenta en el mundo, todo el mundo se está dando más cuenta de que estos privilegios son nefastos, todos son nefastos, ¿sabes? Y pagar el salario a los obispos, y es algo que realmente puede modificar mucho el trabajo interno de la Iglesia Católica, ¿no? Por más que reciban su salario del Estado, bueno,
supuestamente, o por haberlo recibido, bueno, fue un problema muy grande para la República Argentina. Entonces, por eso yo te quise aclarar acá, hacer esta aclaración, leer un poco ¿cómo te digo? Leerte un poco, contarte un poco la entrevista y dar alguna opinión al respecto, porque me parece que sería bueno que terminemos de una vez en Argentina con todo tipo de privilegios, ¿sabes? Que va a ser buenísimo para la Iglesia Católica, pero es la primera beneficiada de la Iglesia Católica. Y el Estado Nacional también va a ser el primer beneficiado porque se ahorra mucho dinero, muchísimo dinero que puede emplearlo en el servicio público, ¿viste? Que es importantísimo. Pero por lo demás, la relación entre la Iglesia y el Estado va a ser más pura, ¿viste? Va a ser más transparente, va a ser más fecunda, ¿sabes? Entonces, Monseñor dice que el artículo 2, pero por eso yo le hubiera dicho a Monseñor, si pudiera entrevistarlo, ¿no? Monseñor, en el artículo 2 no dice nada de por qué se colocó ese artículo, no especifica si es a sostener económicamente o si es que sostiene el culto católico, que cree en el culto católico del Estado Federal, que además dice el Estado Federal, no sabemos a qué se refiere exactamente. O sea, es algo muy, digamos, muy improvisado, o parece improvisado, o habrán querido que parezca improvisado, pero por lo demás, los clérigos de la época estaban bien atentos a lo que pasaba cada día previo a la promulgación de la Constitución, y este artículo lo habrán tratado, habrán hablado horas y horas de este artículo con los políticos de aquel entonces. Por lo tanto, no es ninguna novedad para ellos que hayan escrito este artículo y que lo hayan escrito de esa manera. O sea, como no explicaron bien por qué lo escribieron así, podemos hacer alguna deducción. La mía es que a propósito lo hicieron así para que quede un poco difuso, para que quede un poco confuso, para que podamos entender así, para que, por ejemplo, si entendemos que es sostenimiento económico, bueno, también, si puede ser de otra manera, entonces, bueno, nos hemos equivocado, o sea, nadie se hace responsable de por qué escribieron eso, aparentemente, ¿entendés? Yo te lo digo con muchísimo respeto para el obispo, Monseñor, que lo veo que es un hombre que trabaja, que sale en los medios, ¿sí? Habla con los periodistas, para las fiestas católicas habla también, predica. Así que no me refiero a que el hombre no trabaja bien o que, no sé, yo no lo conozco a Monseñor bien, ¿entendés? Sé que el hombre habló mucho, digamos, como representando a la Iglesia, a los obispos, en todo este trayecto de los años que fueron desde el 2018 hasta este momento, explicando que, bueno, y más de una vez Monseñor Una Nueva había dicho que estaba bien que el Estado ayude a la Iglesia Católica, e inclusive dijo que estaba bien que ayude también a los otros cultos económicamente. Lo cual, Monseñor, yo le diría, ¿no? Es lo más contrario a un pensamiento católico, debería ser, en ese sentido, digo, ¿no? Respecto de ese hecho puntual, de que reciban dinero del Estado las religiones. Entonces, el artículo 2 no dice nada, o si lo dice de manera confusa y no parece, a mí yo ya dije que no me parecía bien intencionado, ¿viste? Porque parecía que tenemos que deducirlo, entonces si nos equivocamos, bueno, dedujimos mal, pero, ¿entendés? Entonces, la Constitución, por lo demás, en ningún lugar consta de que pusieron el artículo 2 en la Constitución, como dice Monseñor, que por ese motivo, como la Iglesia Católica es preexistente, entonces establecieron que hay que, en la Constitución, que hay que ayudar a la Iglesia Católica económicamente, según la opinión del obispo, ¿sabes? Porque dice que los constitucionalistas dicen que significa sostener económicamente. Algunos constitucionalistas, no los que escribieron la Constitución, sino los que son especialistas en Constitución, ¿no?
en derecho constitucional. Y bueno, pero habrá otros que dicen que no, ¿sí? Inclusive había católicos, porque a veces el católico, aunque 2 más 2 sean 4, si tiene que decir que no, por momentos son capaces de decir que no son 4 porque para estar de acuerdo con la Iglesia Católica. No te enojes lo que te digo, pero parece que a veces podía ser de esa manera, ¿viste? Como el hecho de que, por ejemplo, la Iglesia no paga los impuestos prediales, por así decirlo, municipales, y otros impuestos que debería pagar, muchas veces no los pagó. Entonces, bueno, es como que está todo bien. Entonces, 2 más 2 son 4. Todo el mundo paga impuestos. La Iglesia Católica también debe pagar impuestos, pero no pagan los impuestos, ¿sabes? Y los que no pagan impuestos, en muchas ocasiones son instituciones civiles que no los pagan porque el gobierno les da beneficio de no pagarlos. Pero no quiere decir que no tengan que pagarlo, ¿viste? Porque ese es otro tema para estudiarlo profundamente. Que los partidos políticos no paguen impuestos en alguna de sus propiedades. Que los sindicalistas no paguen impuestos en alguna propiedad que tienen, que ha sucedido. Si no sucede ahora, bueno, sucedió. Que tengan beneficio. Que las instituciones benéficas, ¿sí? De bien público, como lo llaman también, bueno, no les cobran impuestos a predial o municipal, ¿sí? El ABL, como decimos en la ciudad de Buenos Aires, y deberían pagarlo, en mi opinión deberían pagarlo, pero supongamos que a ellos le hacen el favor de darles ese privilegio. La Iglesia Católica no puede invocar el hecho de que ellos no pagan para la Iglesia Católica no pagar. La Iglesia Católica, como institución que es madre y maestra en materia de moral y buenas costumbres, tiene que dar el ejemplo y pagar como todo quisque, como decía un lector, ¿no? Que pague como todo quisque la Iglesia Católica. Es una manera de decir que todo el mundo paga y la Iglesia Católica tiene que pagar también. Ahora bien, vos podés estar no de acuerdo. Yo te digo lo que a mí me parece, ¿sabes? Desde el punto de vista del mismo Evangelio. Cuando Jesús dice, dad al César lo que es del César. ¿De acuerdo? Ahora, si todo el mundo piensa distinto, bueno, yo pienso lo que me parece a mí, ¿sabes? Y creo que no me equivoco, modestamente te digo. Entonces no hay ningún motivo para decir que porque la Constitución, que por nada, ¿no? Eso de recibir el salario que reciben también, ¿no? Como después quizá lo dice. Entonces, el obispo dice, no es un estado confesional, no hay una religión oficial, por ejemplo la católica no es la religión oficial, como puede ser en el Reino Unido, nos da un ejemplo. Y en Argentina dice, hay un régimen muy particular. El Estado reconoce la presencia, la influencia como un bien de nuestro país, la fe católica. Pero el artículo 14 reconoce la libertad religiosa, que es otra característica preciosa de la cultura y la convivencia argentina. No, bueno, lo único que reconoce es que hay libertad para las religiones, pero nada más. Nada más, reconoce la libertad religiosa, así como en todas las constituciones del mundo. Nada más, pero no se refiere a nada más, que hay que darle subsidio, no, de nada. No dice nada. Y en nuestro país rige no tanto por la ley, sino por la experiencia viva de los ciudadanos, una experiencia de convivencia religiosa muy buena entre la Iglesia Católica y los ciudadanos del país. En ese contexto hay que exponer, ¿sí?, que por ejemplo la forma que tuvo hasta hace un año el modo de cumplir este mandato constitucional se lo dio la última dictadura. A ver, dice la forma de cumplir este mandato constitucional. Acá está relacionando el salario que recibían los obispos con un mandato constitucional que sería el artículo 2 de la Constitución. Absolutamente nada de eso se estableció, se dice en ningún lugar que fue por el artículo 2, de ningún modo. Fíjate, las leyes, las podés leer en Infoleg, por ejemplo, creo que es así, se llama la página, donde están todas las leyes, ponés el número de la ley y te dice el texto.
vas a ver que en las leyes de las cuales se establece el salario, la asignación para los obispos jubilados, por decirlo de alguna manera, para los seminarios, el subsidio para seminarios, el salario para sacerdotes en parroquias de frontera, eso, en ningún lugar de la ley se dice por qué se da ese beneficio. Se le da porque se le da, ¿entendés? Se le va a otorgar esto y nada más, no dicen nada más, absolutamente nada. Entonces no está escrito en ningún lugar que haya que relacionar el artículo 2 con esa ley. Por lo tanto, el obispo está relacionándola, pero eso es una opinión personal del obispo, no que signifique que está escrito en la Constitución o en otro lugar, ¿entendés? Eso es lo que piensa Monseñor Bonanueva, en todo caso, ¿viste? Porque a veces decía, por la experiencia viva de los ciudadanos, ¿no? de convivencia religiosa, bueno, sí, está muy bueno, sí, pero eso no es, digamos, óbice para que, o digamos, no es un motivo para el cual haya que recibir un beneficio económico del Estado. Pero dice, ya se hacía desde antes de esa dictadura. Sí, se hizo en gobiernos de Perón, inclusive se le daba. En la época de, ya te digo, con gobiernos radicales antiguos, los primeros gobiernos radicales también había. Y de antes no he leído, pero porque a veces eso quedaba un poquito oculto, ¿viste? Mucha gente no sabía, por ejemplo, esto de los obispos, y sin embargo, existía. Pero entonces, cada obispado, él dice, antes, ¿no? de este sistema de los obispos que recibían las asignaciones o los salarios, bueno, antes de eso, cada obispo recibía un monto de dinero destinado, el obispado, ¿no? Recibía un monto de dinero que era destinado al obispo, al canciller y al secretario general, para ellos, ¿sí? Los militares dijeron, vamos a dar solo un monto a nombre del obispo, ¿viste? Que él destinará a donde le parezca. Eso lo dice Monseñor Bonanueva, ¿sí? Convenientemente. Cuando se restablece la democracia, todos los gobiernos democráticos han ratificado y desarrollado todo esto. Hay que aclarar también que la asignación que menciona la ley nunca se cumplía, así como te dije antes. El 80 no fue según el 80% neto, pero era bastante dinero, viste igual. Cuando en 2018 se comenzó a tratar la ley del aborto, los diputados sacaron a colación los sueldos y los obispos dijimos, vamos a discutir porque nosotros tenemos la firme voluntad de resignar esto. No queremos depender de lo que el Estado nos puede dar. Prestemos atención a lo que dice el obispo, porque dice, no queremos depender de lo que el Estado nos puede dar. Y dice, de hecho, no dependemos del Estado. Y fíjate lo que dice, porque la Iglesia para su obra evangelizadora no necesita. Esto hay que decirlo una y otra vez, dice. No, ¿qué es lo que hay que decir una y otra vez? Que no dependemos de lo que el Estado nos puede dar, porque de hecho no dependemos del Estado para la obra evangelizadora de la Iglesia Católica. Bien, o sea, clarísimo, lo más claro imposible, ¿no? No, te digo que no te olvides de esto, porque después parece que sí, que hay que darle algo al obispo, aparentemente, ¿no? O a la Iglesia Católica en general. Pero viste, cuando el Monseñor dice, sacaron a colación el sueldo porque estaban discutiendo tal ley, bueno, no hace falta quizás no aclarar eso. Vamos al hecho concreto, ¿sí? Hubo legisladores que exigieron que los obispos renuncien, ¿sí?
se hizo un poquito público, y ahí, en ese momento dijeron, bueno, sí, vamos a renunciar. Entonces, en ese momento, dice Monseñor que los obispos dijeron, vamos a discutir porque nosotros tenemos la firme voluntad de resignar esto, no queremos más. Bueno, está bien, ojalá que lo hubieran hecho antes, porque 45 años transcurrieron. Pero bueno, enhorabuena. Y dice, vamos a discutir, y dice, bueno, no hay mucha discusión parecería, ¿no? Porque era cuestión de resignar, no de resignar, sino de renunciar, ¿viste? De renunciar a un beneficio que no en ningún lugar figura que lo merecían la Iglesia Católica de alguna manera, como el no cobro de impuestos y demás. Y bueno, entonces dice que entonces no quieren depender del Estado, fantástico. Y dice, hay que decirlo una y otra vez. Digo, bueno, pero después vamos a ver cómo esto lo entendemos cuando escuchamos otras opiniones de Monseñor, ¿viste? Por ejemplo, a ver. Porque la Iglesia dice, no es sostenida para su obra evangelizadora por el Estado, ni antes, ni ahora, ni después. A ver, bueno, fantástico, esa es la idea que la Iglesia no reciba un solo centavo ni antes, ni ahora, ni después. Pero vos fíjate, en el antes, te puedo dar poquitos ejemplos, varias parroquias en Argentina recibieron muchos millones de pesos para reparar el templo, pero entre muchos beneficios, La misma Basílica de Luján recibió mucha cantidad de dinero porque se había roto tanto que se cayó una buena parte de la mampostería del techo, ¿viste? Pudo haber ocurrido un accidente. Bueno, pero eso no tenía que pagarlo el Estado. La Iglesia Católica tenía que haberse ocupado desde el mismo principio. No esperar que se deteriore tanto, y además hacerlo con su dinero. Muy sencillo. Porque la Iglesia Católica para eso fue creada, para que se mantenga sola, para que se mantenga con su dinero, porque por eso es una obra perfecta creada por Dios. Es una obra extraordinaria, la institución más admirable del mundo, ¿sabes? ¿Y cómo va Dios a pretender que, digamos, que haya necesidad del Estado, ¿viste? Cuando el Estado, la Iglesia y el Estado, podríamos pensar que son como el alma y el cuerpo, que son dos amigos que no se pueden ver y dos enemigos, a ver cómo era, lo sabía súper de memoria, dos amigos que no se pueden ver y dos enemigos que no se pueden separar, algo así, ¿sabes? Porque si la Iglesia representa el alma más allá de que represente el alma, sí, algo así es así, pero la Iglesia Católica no puede tener ningún tipo de amistad o relación económica especial con el Estado, ¿sabes? Como ya te comenté una vez, un obispo puede tener una amistad muy grande, particular, con un intendente, un gobernador, un presidente, pero eso no tiene que afectar para nada la relación Iglesia-Estado, ¿entendés? No quiere decir que haya que darle subsidios, hacer un regalo con dinero del erario público, ¿de acuerdo? Entonces, antes, le puedo hablar de 17 siglos a Monseñor Bonanueva que recibió en Argentina y en otros países. En todo el mundo la Iglesia recibió dinero, pero mucho dinero, muchísimo dinero también para la educación. Y la obra evangelizadora de la educación no es tan como debía ser, ¿cierto? Entonces, y ahora mismo, en esta época, hay muchos beneficios que la Iglesia Católica está recibiendo del Estado. Inclusive hay una ley, que yo no te la comenté, pero que existe todavía, tengo entendido, mediante la cual los clérigos y algunos laicos pueden recibir pasajes gratis, ¿sí? Para viajar dentro del país, inclusive al exterior, para cuestiones relacionadas con la Iglesia Católica, congresos, suponete, una actividad.
importante que tengan que realizar en el exterior o dentro del país, bueno, se les paga el pasaje, gratis, se les da pasaje gratis. Y está el tema de la exención de impuestos, que es un regalo de muchos millones, miles de millones si sumamos quizás. Están los subsidios a las escuelas católicas, está la desgravación impositiva para los papás que pagan la cuota de la escuela, inclusive establecieron desgravación de impuestos. Y así muchos, a ver, el mismo Monseñor Nanueva le había dicho que más de una vez se reciben del intendente o del gobernador, reciben algún beneficio económico. Me sorprende lo que dice, ¿no? Porque salvo que acá se refiera solamente a los salarios, pero que la iglesia, digamos, ni antes, ni ahora, ni después, es sostenida por el Estado, ella es sostenida por la iglesia católica. ¿Sí? Yo agradezco todo lo que Monseñor Buenanueva hace como obispo, ¿viste? Porque trabaja, pienso que lo veo en entrevistas, lo veo predicando a veces, y no conozco mucho su vida, pero creo que hace su trabajo de obispo, ¿sí? Y bueno, me parece bien que haga su trabajo de obispo, ¿sí? Y que se interese por estos temas, solo que acá me permito yo disentir con Monseñor Buenanueva, ¿sabes? Y después, ni antes, ni ahora, ni después, de aquí para adelante, probablemente en todo el mundo y en Argentina también con muchos miles de pesos, con muchos miles de millones, la iglesia va a seguir siendo sostenida porque la escuela católica es la misma iglesia católica, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, sumá todo lo de Europa, todo lo de los países de América, del África, del Asia, de Oceanía, parecen cientos y cientos y cientos de millones de euros o de dólares, ¿sabes? Que la Iglesia Católica está recibiendo. El mismo Vaticano recibe, tiene sus beneficios, ¿viste? De que no paga impuestos, por ejemplo, dentro del Estado Vaticano. Y eso no le hace nada bien a la Iglesia, no le hace nada bien. Una de las cuestiones fundamentales por las cuales la iglesia puede resurgir como un volcán de gracia y de santidad para todo el mundo, es eso, que se separe infinitamente del Estado, ¿sabes? De todo lo que sea Estado, económico y jurídicamente. Dice, la sostenemos los católicos, la sostiene tu comunidad parroquial a la Iglesia Católica. Lo que sale de la colecta de otras formas de contribución a la obra evangelizadora. Menciona mucho la obra evangelizadora, ¿viste? Es lo que queremos en el mundo, que haya una obra evangelizadora de verdad, ¿viste? Nunca el Estado ha sostenido la obra evangelizadora. Si destina, no, bueno, sí, cómo no, otra vez lo dice. Si destinaba una partida, como lo he explicado, sí destinaba una partida como lo he explicado. Y bueno, esa partida de dinero, que era mucho dinero también, además de lo que recibían los obispos, había otras partidas anteriores en la historia argentina de mucho dinero, con lo cual sostenían toda la Iglesia Católica. Los obispos decidimos, después de una larga deliberación, y tomando todos la decisión de dar pasos para resignar este aporte que nos hacía el Estado, para sostenimiento de la Iglesia, ¿no? Por lo menos de los obispos, ¿no? Incluso dándonos cuenta de que estábamos renunciando a un mandato constitucional. O sea, parece que ahora estaban renunciando no porque era incorrecto lo que hacían, sino porque era un mandato constitucional del artículo 2. Ahora, decime vos qué relación existe, porque Monseñor
no encuentro ninguna relación, al contrario, si la encuentro, sería injusta, ¿sí? Por el artículo que se promulgó y por el hecho de aceptar estas ayudas, ¿sabes? Entonces, el cual tiene el artículo, no el mandato, su cuestión a considerar, su cuestión a considerar. De eso ya ningún obispo recibe nada del Estado, tampoco los jubilados. Un obispo jubilado cuyo nombre no quiero dar, me pasó lo que recibe de jubilación, la jubilación mínima 325.000 pesos. Bueno, escúchame, mira, lo que parece mentira, pero da para mucho comentario esto que dice el obispo, ¿viste? Para mucho comentario porque hay que aclarar muchas cosas. Por ejemplo, acá dice que el obispo recibe una mínima. ¿Será que recibe una jubilación mínima del Estado? No debería recibir jubilación del Estado, aun cuando haya hecho aportes, porque no se trata de que un clérigo haga aportes al Estado para recibir después jubilación del Estado, sino que los aportes los haga dentro de la Iglesia Católica, a una institución que está creada al efecto, para que después, cuando tenga una dificultad, se le dé una contribución económica, ¿sabes? Si está enfermo, si está muy viejito, no puede trabajar. Pero el sacerdote, el obispo, el cardenal, todos, pienso que primero la jubilación es otro, esto es un parecer mío, ¿sabes? Que mucha gente está de acuerdo conmigo. No deberían estar jubilados, no deberían, lo que pasa es que no lo jubilan, le dicen que renuncie. Y no deberían pedirle la renuncia a los sacerdotes, a una edad o al obispo, a nadie, me parece. ¿Sabes por qué? Porque, primero, hay muchos motivos, pero te digo uno o dos ahora. Porque el obispo, muchos se sienten mal. Vos sabés que se sienten mal después de renunciar. Se sienten como que no están en lo suyo, en la pecera que deberían estar. Y además, es como que estarían viviendo, algunos si viven de una jubilación del Estado, entonces no tendrían que trabajar para nada, ¿no? Si están en condiciones de trabajar, de colaborar con una parroquia para trabajar en confesionario, es decir, al tener, aunque sea 325.000 pesos, y si tienen ya la comida, todo digamos, pagado por la diócesis, porque ellos viven de la diócesis, ¿no es cierto? Es decir, si ellos tienen para comer, para vestirse, y si tienen suponete un dinerillo que le ha Estado, bueno, quizás no es un acicate para ellos para cumplir con el deber que tienen de apóstoles, de colaborar, sí, atendiendo gente en la confesión, o haciendo tantas maravillas, tantas actividades sacerdotales que son posibles perfectamente y que a ellos les hace sentirse realizados y ellos pueden brindar un servicio al prójimo que tiene un valor inmenso, inconmensurable. Ahora, si no se dan cuenta de ese valor inconmensurable que tiene su apostolado, por más viejitos que sean, 98 años suponete, entonces bueno, se perjudican ellos mismos, ¿viste? Por eso no hay que jubilarlos, me parece, o no tienen que sentirse jubilados. Y el dinero del Estado viene para perjudicar, nunca para beneficiar, ¿viste? Porque no es el dinero correcto, ¿sabes? Entonces, la verdad dice que los curas tenemos un sistema jubilatorio de los años 70, pero atención a la cifra que voy a dar, dice. Los curas que reciben ese estipendio eclesiástico reciben poco más de 100.000 pesos. Bueno, monseñor, yo lo lamento muchísimo, por supuesto, me gustaría que tengan, primero, pienso en la comida, en el vestido, en lo que necesitan para vivir. Y si necesitan conducir un auto, que tengan el auto, que se lo provea la diócesis, que de alguna manera que puedan disponer de ese auto y que puedan viajar, hacer viajes apostólicos, pero no que, si se reciben 100.000 pesos, es como que tenemos que pensar, le diría yo, monseñor. Entonces, como reciben poca plata, se la da el Estado. No, esos detalles son para resolverlos dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Y que se puede resolver perfectamente. Entonces, los curas reciben ese estipendio eclesiástico como jubilación, porque acá dice que se jubilan también, que es lógico, es correcto, ¿sí? Entonces dice 100.000, poco más de 100.000 pesos. Pero, estimado, eso se puede resolver perfectamente, no puede faltar a un obispo la comida, ¿eso dónde se vio? O a un sacerdote, eso no existe. Entonces, quizás nos ponen un aprieto los que escuchamos esto, porque parecería que entonces no funciona la Iglesia Católica, no puede funcionar bien como institución independiente, autónoma,
y perfecta, como sociedad perfecta. No podemos decir para nada, dar ningún argumento diciendo que lamentándonos o no. No, me parece que no. Ese obispo dice, llegó a recibir 500.000 pesos de jubilación. Bueno, ahora se refiere a Oberexer, ¿no? Yo coincido respecto del proyecto de la diputada en un punto. Me parece bien la que dijo que había que derogar todas las leyes de beneficios para los obispos y sacerdotes. Y entonces coincido con ella en un punto. Me parece bien. Los obispos no vamos a dar marcha atrás en esta renuncia. Bueno, sí, ya lo dijo, lo había dicho, ¿viste? Y ya no lo pensábamos que vayan a decir, bueno, no, queremos que nos vuelvan a dar los beneficios. No lo pensábamos nadie, creo. Entonces, si ahora interviene el Congreso, siempre quisimos que estas cosas se resolvieran a nivel de uno de los poderes de Estado, ¿sí? No solo por conversaciones internas. Bueno, pero claro, pero que sea el Estado, que es el Estado, sí, es el Estado, pero el Estado, los diputados tendrían que derogar la ley, porque ¿quién deroga la ley? Los diputados. ¿La derogaron? No la derogaron. Pídale a los obispos que deroguen la ley, la van a derogar enseguida, porque los diputados y el gobierno nacional fue muy, digamos, fue muy comprensivo con la Iglesia Católica, ¿sí? En cuanto a que dio tiempo y todavía no derogó, tendría que derogarlo, ¿sabes? Me parece que debieron haberlo derogado completísimamente, todo, ¿sabes? Pero bueno, ¿ves? Entonces acá el Estado estuvo un poquito, parecería negligente en derogar esas leyes. Y si Monseñor dice que sean los diputados que tienen que ser, bueno, pues sí, los diputados son los que derogan la ley. Pídanle que las deroguen, en todo caso, que está todo bien. Me parece a mí, modestamente. Digo, me parece. Porque dice, sí, de la presidencia de la nación también depende, de los obispos, y los obispos, dicen que un poder de Estado que legisla, que lo puede derogar, que lo hagan, que lo deroguen, dice. Pero fíjate lo que dice ahora. Pero bueno, ahí hay que ver cómo se combina la derogación de estas leyes con el mandato constitucional del artículo 2 de la Constitución. Lo dijo claramente. No había dicho, Monseñor, que se iban a olvidar de todo este tema, que no iban a recibir ni antes, ni ahora, ni después, van a recibir, quieren plata. ¿Cómo es que ahora dice que dice esto? Es completamente contradictorio con lo que dijo antes. Fíjate, el amigo Monseñor Buenanueva dice: hay que ver cómo se combina la derogación de estas leyes con el mandato constitucional del artículo 2 de la Constitución. Dice, bueno, hasta ahí les puedo decir. Bueno, ahí como que ya no quiero opinar más de ese tema. Bueno, pero que lo explique mejor, ¿no? Que lo explique bien. Porque yo no entiendo nada, Me parece que habría que derogar el artículo también, 2, y se acaban todos los problemas. ¿Sabés? Como en cualquier país del mundo. Porque bueno, si todos los países del mundo tuvieran este artículo, bueno, existiría la misma polémica interminable e injusta, ¿sabes? Que no tiene sentido. Al haber renunciado, le dice el periodista, acá hay un periodista con una pregunta. Al haber renunciado, ¿ustedes reciben o no? Ahora que esta diputada quiere una ley para derogar. Claro, porque ellos, los periodistas decían, pero ¿cómo? Entonces que siguen cobrando dinero. Y sí, algo pidieron porque parecería que también pidieron, como el mismo Monseñor lo anunció, para los obispos, después de que termine todo el salario de los obispos, de todo eso, habían pedido hace poquito tiempo una ayuda, ¿no? Para los obispos más, digamos, los que están enfermitos o los que tienen muchas dificultades. Bueno, darle algo así como unos 27.000 pesos de pensión para el que lo solicita y pruebe que necesita, al Estado.
No, si es así, no, también no hace falta para nada, sería continuar con la polémica interminable, por, por lo que parece. Y entonces dice, el periodista, ¿ustedes al haber renunciado siguen recibiendo o no? Monseñor le dice, no lo recibimos desde hace un año, desde fines de 24, como él mismo lo había anunciado. A partir del 31 de diciembre dejamos de recibir un solo centavo del Estado, dice. Lo dijo Monseñor Buenanueva. Y dice, quedan dos ítems, que ya te comenté antes, que es renunciar progresivamente a a lo que quedaba, ¿no? A los subsidios para los seminaristas, que eran apenas, no sé si dijo que son 2.000 pesos, una cosa irrisoria. Pero bueno, que renuncien de una vez y listo, monseñor, porque eso es muy bueno para la iglesia, es lo que la iglesia necesita urgentemente. Y dice, entonces, que todavía sigue, no sé por qué, hasta cuándo va a seguir, que los seminaristas van a recibir 2.000 pesos por seminarista o algo parecido, ¿no? Y los sacerdotes de frontera, que son muy pocos sacerdotes, no tiene sentido involucrar a la iglesia en un beneficio injusto, ¿no? Que pone a toda la iglesia en una situación ilícita, ¿viste? En cierta manera. Entonces dice, no me parece mal. El periodista primero le pregunta, ¿qué quiere la diputada? ¿Derogar? Y contesta Buenanueva, no me parece mal, pero tendrán que ver entonces cómo resuelven el conflicto con el artículo 2 de la Constitución. Otra vez con el artículo 2 de la Constitución. Yo les pediría a todos los católicos de Argentina que terminemos con el artículo 2 de la Constitución, que terminemos de pensar que tiene que ver algo con nuestra patria, con nuestra iglesia, con el Estado. Es un artículo que pienso que no ofendo a nadie si digo que es, ¿sí?, un error grotesco de los constitucionalistas del entonces, que crearon la Constitución. Pero es una discusión, dice, que tendrán que darse los legisladores. A mí me parece, como una apreciación personal, más cercana a la conjetura, que ya parece más una conjetura, y no sé, que como que no está tan seguro, que el dato, no, porque además él sigue hablando diciendo que, ahí no explica mucho, ¿no? Pero dice, yo siempre los veo estas actitudes como de vuelo corto, porque suena negativo decir, no le demos más plata a la iglesia católica. No suena negativo. Vuelo corto, qué raro, ¿no? Que diga vuelo corto. ¿Qué quiere decir? Que en pocos años van a volver los salarios a los obispos, que van a volver, bueno, ya muchas cosas están establecidas, sucedió. Digo, ¿qué manera de entender el monseñor? Me extraña muchísimo, ¿no?, que hable de esta manera. Pero me asombra y me entristece inclusive que haya tanta contradicción, ¿no? Porque dice además, porque suena como negativo el hecho de dejar de darle subsidios y salario y todo eso. No le demos más plata a la iglesia porque no se considera un bien público, dice el obispo. Eso sí, yo estoy en contra de lo que ha sido dicho, como leí en los diarios, que la iglesia o los curas o los obispos jubilados no constituyen un bien público que deba tener algún tipo de derechos. A ver, la gente dice, ¿sí? Los periódicos dicen, los periodistas dicen, mucha gente dice, la mayoría del pueblo argentino dice, los obispos, los curas y los jubilados curas y todos los clérigos no constituyen un bien público que deba tener algún tipo de derecho del Estado, proveniente del Estado. No estamos de acuerdo mucha gente, la gran mayoría del país, por si fuera necesaria la mayoría, ¿viste? Porque no tiene por qué ser la mayoría la que impone una verdad. Hay muchas veces la verdad está en una minoría, ¿sabes? Entonces, conocimiento por parte de la sociedad y también del Estado, ¿sí?
pero más que derechos se llaman reconocimiento también, dice, que tengan un reconocimiento por parte de la sociedad y también del Estado. Entonces, como la sociedad reconoce a los clérigos el bien que hacen a la nación, entonces hay que ayudarlos, beneficiarlos económicamente. Es lo que se deduce de lo que dice Monseñor Villanueva. La Iglesia es una institución, una fuerza viva de la sociedad argentina, que en distintos campos siempre se destaca, no solo en el campo social, también en el campo religioso. Bueno, tendría que ser al revés, no solo en el campo religioso, sino también en el campo social, porque el campo social no es lo principal. Él dice, no solo en el campo social, sino también en el campo religioso, como si fuera un accesorio. No, la principal actividad de la Iglesia Católica es lo religioso. Y también podría decir en el campo social, con su dinero, con el dinero de la Iglesia Católica, si no, no tiene sentido, ¿sabes? Porque hay un versículo en el Evangelio que me parece interesante para comentarlo, para que vos lo pienses nada más, porque yo lo asocio, pero quizás a vos te parece que no hay que asociarlo. Yo te digo esto, cuando había que darle de comer a mucha gente, ¿no? Porque estaban solos en un descampado, muchísima gente, y no había tiempo para ir a buscar comida, y no tenían suficiente alimento, le dicen, Señor, tenemos que ir a comprar algo porque pan, porque ya tienen hambre, ¿no? En tanto que han estado con nosotros. Dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Pero no pidiéndole a Herodes, ¿no es cierto?, o al gobernante de turno, no. Porque ¿no? La iglesia puede ayudar. De hecho, hizo infinitas ayudas materiales, pero como una actividad accesoria, ¿viste? No principal, la religiosa, no descuidarla, porque si descuidamos la actividad religiosa, por eso la iglesia está mal en el mundo, porque descuidamos la actividad religiosa en el mundo. Entonces, dice que es reconocido por la misma ciudadanía, algunos que son católicos y también otros que no son católicos, pero reconocen también que la iglesia y quienes somos sus pastores cumplimos un rol que tiene relevancia social y que constituye un bien que debe ser protegido y promovido, como así también el de otras confesiones religiosas. Ya había dicho, como te dije antes, Monseñor Villanueva, en tantas opiniones que dio, porque hablaba mucho de estos temas, decía que el Estado tendría que ayudar a la Iglesia Católica económicamente. Entonces, ¿cómo se compagina con lo que dijo acá? Y lo diremos siempre, lo dijimos, lo decimos y lo vamos a decir siempre. No dependemos del Estado. Bueno, parecería que quieren depender porque están diciendo directa o indirectamente que habría que ayudar económicamente a la Iglesia Católica e inclusive a otras religiones, lo cual fue muy nefasto en el mundo. Muy nefasto. A ver, entonces, como decía Monseñor, el concepto de laicidad, de ser laico, ¿no?, es un concepto positivo. Voy a apelar a unas palabras de Juan Pablo II. La laicidad, creo que dice Juan Pablo, considera que las religiones y otras expresiones culturales y espirituales constituyen un bien de toda la nación y que es bueno reconocer, promover y darle un reconocimiento público. Pero eso no quiere decir que sea reconocimiento con plata, con dinero, ¿entendés? Por supuesto que reconocemos todo el bien que hacen y de hecho sí, constantemente se ha reconocido, pero eso es increíble, ¿no? Como por ejemplo los santos argentinos siempre se ha reconocido, y en otros países. Eso me parece que falta en todas estas iniciativas donde uno siempre huele como una mirada negativa. Vamos a achicar el espacio de los curas o de la iglesia. En fin, eso no me parece que a veces no se discute y vale la pena discutirlo públicamente. Él dice, Monseñor, vamos a achicar el espacio de los curas de la iglesia. Es como si, al no darles ayuda económica, es como que achicamos el espacio de la iglesia. La iglesia se achicó sola, Monseñor Villanueva. En la iglesia católica hay mucho bien que se puede hacer en las parroquias, en los obispados, en los monasterios, conventos, especialmente en las parroquias.
y no se realiza porque no está organizada. Porque los laicos no tienen cabida, porque no hay una norma legal, ¿sí?, que habilite a los laicos para colaborar en las parroquias. Y entonces hay parroquias que en las parroquias podrían tener un 100% más de personal entre sacerdotes y laicos, y no lo tienen porque la legislación actual no permite que la parroquia se llene de gente. Y no digo yo que se llene así, que abarrotada, no, que se llene en el sentido de que tenga mucha gente buena, mucha gente deseosa de santificarse en la parroquia, trabajando en bien de la sociedad, pero desde el punto de vista religioso fundamentalmente, ¿sí? O sea, una parroquia que se santifique y que santifique a la comunidad parroquial, ¿sabes? Entonces, porque lo principal en el mundo es que falta es religiosidad. Yo lo digo con vergüenza, porque yo mismo tendría que mejorar en esto y trataré de mejorar. Pero el mundo necesita religiosidad, no dinero, no edificios, no. Todo es como una resultante, lo demás, lo material es una resultante de la sobreabundancia espiritual, ¿viste? La sobreabundancia de caridad. Entonces todo lo demás va a surgir de una manera extraordinaria. El progreso económico, la producción, el consumo, el bienestar social, se va a unir al bienestar espiritual que ya hemos conseguido con nuestra santificación, ¿sabes? Pero lo primero es la religiosidad, la relación con Dios, el amor a Dios y al prójimo. Entonces no es que se van a achicar el espacio de los curas, al contrario, la iglesia va a crecer infinitamente bien, va a crecer de una manera como nunca cuando se reforme la parroquia, ¿no? Al interior, la iglesia haga cambios al interior, ¿sí? Ad intra, ¿sí? Esto de la secularización de la cuestión de lo que corresponde a la iglesia, que cada vez es como un hablar en contra de la iglesia, es también parte de esto. Eso es lo que pregunta el periodista. Es decir, no sé qué intención tiene el periodista, pero lo pregunta. Dice, esto de que hay mucha secularización, de que se habla en contra de la iglesia, es parte de esto que dice, está relacionado con lo que dice Monseñor. Quiso decir eso, me parece. Sí, esto es lo que estoy tratando de explicar. Es evidente que las sociedades se están secularizando de manera muy intensa, ¿sí? Entonces, pero esa no es la culpa del Estado, querido Monseñor. Eso no es culpa del Estado para nada, no. Al contrario, el Estado podría ser mejor actualmente si la Iglesia Católica hubiera sido mejor en términos institucionales y mundiales. Iglesia y Estado, asunto separado. Dice Monseñor, una afirmación correcta, pero si hay una laicidad positiva, ¿sí?, que es un bien a promover. La laicidad, es decir, habría que promover la laicidad positiva, ¿viste? A mí me parece que habría que promover primero que el laico esté dentro de la parroquia y que ahí asista a cursos de teología y reciba buena formación de los sacerdotes, excelente formación, y los niños y las niñas de menos edad, de más edad, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿sí?, mayores, todos, ¿sí?, muchos, que las parroquias estén llenas la misa, que haya varias misas, muchas misas los domingos y también durante la semana, y que haya confesionarios con filas de muchas personas que se confiesan. Eso es lo que va a hacer grande a la parroquia, me parece, cuando atraigamos, ¿sí?, cambiando también la legislación, porque la legislación impide que el laico participe como debiera, ¿sabes? Y que se integre en un equipo compacto, en un equipo en que todos sean uno, como dice el Evangelio, ¿sí?, y que todos trabajen de manera coordinada,
ayudándose, ¿viste?, en todo para formar cristianos íntegros y que ellos sean, cuando salgan de la parroquia, sean apóstoles, verdaderos apóstoles en su trabajo, en la facultad, que lleven, digamos, el Espíritu de Cristo a todos lados, ¿sí? Y entonces van a purificar el mundo, a los países, toda esta ideología, ¿no?, de género, salud reproductiva, todo eso, lo podemos nosotros transformar todo, cambiar todo y convertirlo en sociedades nuevas. Bueno, asunto separado, ¿no? Pero si hay una laicidad, dice, la laicidad negativa, ¿por qué dice que hay una laicidad negativa también? Yo considero que la laicidad negativa, que la religión, bueno, se refiere a la laicidad negativa. Yo considero que la religión es no, acá dice algo fuerte, parece. Dice que los que consideran la laicidad negativa, que tienen laicidad negativa, piensan que la religión es un mal, la religión en sí misma, ¿no? No una religión, la religión en sí misma. Es un mal que no lo podemos erradicar ahora, pero entonces vamos poniéndole límites, que es lo que se llama la laicidad negativa, que fue la que ha imperado en muchos sectores dirigenciales y pensantes, y también de izquierda y de derecha, progresistas y más conservadores o liberales. O sea, ahora está haciendo algo, da una opinión que parece, no sé, yo la veo exagerada, ¿no? Hasta me parece temeraria porque mientras no pensemos los católicos que el problema está dentro de la Iglesia Católica y no afuera de la Iglesia Católica, mientras no se, porque ya más de un sacerdote dijo que hay que reformar la enseñanza en los seminarios, que deberían ser más exigentes la enseñanza en los seminarios, que habría que tener una exigencia más grande en las escuelas católicas, ¿no? Y para eso no pueden estar subsidiadas, ¿comprendes? Entonces pero hay muchísimo para hacer en la Iglesia Católica. Cambiar la reglamentación, mejorarla, adaptarla, que permita el ingreso y la participación de los laicos, que todo se realice con transparencia, la administración de la parroquia, del obispado y del Vaticano, ¿sí? ¿De qué viven hoy los obispos?, pregunta el periodista. ¿Cómo hacen para subsistir? A ver, qué pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen para subsistir? Como si estuviéramos viviendo en un país africano que tiene sequía todo el año. Me parece que, bueno, subsistir se subsiste, en la iglesia se subsiste muy bien. Y Monseñor dice, pusiste el dedo en la llaga bien. Los obispos vivimos de lo que cada obispado da en la medida de sus posibilidades. Bueno, ¿viste? Bueno, yo aclararía, porque ¿sabes qué pasa? En la Iglesia Católica hay que aclarar todo, me parece, porque por las dudas, para que no se interprete mal, porque hay muchas interpretaciones que son peligrosísimas y que causaron mucho daño a la Iglesia. Y aunque te parezca exagerado, yo te quiero aclarar que en la medida de sus posibilidades está bien. Pero esas posibilidades, si son muchas, si le sobra mucho dinero, si tiene muchos millones de pesos, porque hay muchos donantes grandes, no quiere decir que entonces al obispo hay que pagarle cientos de miles de pesos por mes, ¿no? O por año. No. El obispo que tenga todo lo que necesita para vivir, ¿viste? Y que viva cómodo y feliz. Pero bueno, también tiene que ayudar a los obispados, tiene que existir eso en la parroquia, en las iglesias, en la iglesia, que es algo completamente, digamos, pensado ya, ¿no? Desde el principio de la Iglesia Católica, bueno, que hay que ayudar a las parroquias, ese es muy sencillo, es algo muy natural, muy comprensible. Hemos establecido, dice, un sueldo mínimo vital y móvil que se actualiza por inflación. Debemos estar en los 400.000 pesos, eso lo dijo hace 2 meses aproximadamente, con ocasión del video, cuando lo dijo. Seguridad social y la jubilación. No todas las diócesis lo hacen, me consta. Por unos
pero por ejemplo dice que hay una parroquia, puede haber en la que dice, bueno, hay muchos gastos estos 2 o 3 meses, 4, dice, entonces por estos meses no me paguen, dice el sacerdote. Pero eso es algo que no tiene que, eso lo tienen que resolver ellos. Es decir, si lo quieren contar a modo de anécdota, fabuloso, pero acá estamos hablando de privilegios para la Iglesia Católica, estábamos de subsidios, estábamos hablando de sueldos, y esto podemos interpretarlo como que lloran un poquito, ¿sabes? Entonces no lloran, porque están bien, están cómodos como están, pero nosotros no queremos creer, los católicos, los laicos, que no pertenecemos, que no, digamos, que no somos clérigos, no queremos pensar que, parecería que nos hacen responsables de que ellos no tengan suficiente dinero, porque jamás puede ser así, ¿sí? Porque de todos modos, sabemos que, primero que la iglesia tiene que rendir el doble de lo que tiene que rendir, lo que rinde actualmente, pero como mínimo, como el mínimo, ¿viste? Pero, y además, que cuando la parroquia está bien organizada, ¿viste? Bien administrada, con todo clarito, con números transparentes, todo se realiza de una manera perfecta, todo se entiende bien, todos somos más amigos, ¿sabes? Somos más amigos, porque si no, somos menos amigos. Entonces falta esa transparencia, falta esa organización, falta la participación de los laicos, falta que el cura se consagre a su tarea sacerdotal y va a tener todo, porque va a tener un ejército de trabajadores, de laicos, que van a trabajar para él, ¿sabes? Para él, como sucede, y como podría suceder mucho mejor. Entonces, además, que diga un salario mínimo, yo ya dije lo del salario, tiene que haber un salario mínimo. Cada sacerdote, la comunidad parroquial tiene que ocuparse de cada sacerdote en particular, ¿sí? Y darle al sacerdote lo que el sacerdote necesita para ser feliz también, ¿sabes? Para comer, para vestirse, para tener su celular y para ser feliz, ¿sabes? Completamente feliz. Entonces, él dice, se sobrevive, nunca falta. No creo que se sobreviva, discúlpeme, monseñor, me parece que si se sobrevive es porque habrá que mejorar mucho. Porque las parroquias son extraordinarias, son lugares extraordinarios para vivir normalmente, ¿sabe, monseñor? O sea, me parece que yo no comparto, a riesgo de parecer antipático, no comparto, monseñor, que tenga que sobrevivir la diócesis o las parroquias. Y dice, no todas lo hacen. Me consta por uno, bueno, da un ejemplo, ¿no? Que ya lo comenté yo. Se sobrevive, nunca falta. Trabajo en promover yo trabajo, dice, en promover la pastoral económica, que crezcamos en la conciencia de que sostenemos la obra evangelizadora de la Iglesia, que incluye también el sostenimiento digno de nuestros pastores, religiosos, religiosas, diáconos y también los obispos. Y parte de esas cuestiones es que queremos conseguir que el Estado nos considere autónomos. Otro tema también que agrega el monseñor. Yo te desmenuzaría mucho lo que dice acá el texto para comentarlo, pero bueno, para no extender tanto esta charla, ¿sí? Para no extender tanto la charla, te digo que no tienen por qué ser autónomos, ¿viste? Porque ser autónomo significa aportar al Estado y recibir después una jubilación del Estado. No es bueno aportar al Estado, porque el sacerdote, una vez que entra como clérigo, ya él es sacerdote para siempre y vive para siempre en la diócesis, ¿sabes? Entonces él aporta a la diócesis lo que pueda, ¿sí? Que se puede. Y después la diócesis le da, cuando tenga 124 años, lo va a poder alimentar, darle todo lo que necesita, ¿entendés? Ahora, hay que trabajar también, ¿sí? Y si trabajamos, ¿sí? Trabajamos duro, bueno, seguro que vamos a tener todo y más también, ¿viste? Para que hagamos aportes jubilatorios, monotributistas, ¿no? Y también para todas las religiones, no, yo creo que ninguna religión, ¿viste? Me parece. Lo que pasa es que los protestantes son otra manera de religión, pero yo en todo caso me refiero a los católicos. Y los católicos es mi parecer, y me siento seguro, ¿viste? Pero es mi parecer, pero me siento bien seguro,
de que el católico todo tiene que dar a la parroquia, y la parroquia tiene con su dinero dar todas las pensiones o el término eclesiástico que queramos darle, para que el sacerdote siempre tenga lo suficiente, siempre tenga la providencia de Dios, ¿sabés? Que la va a tener siempre. Los obispos y los curas estamos presentes en la sociedad. Que los curas podamos tener una jubilación mínima. Así usamos PAMI, por ejemplo. Bueno, mirá. A simple vista esto parece bueno. ¿Sí? Parece bueno. Pero a mí me parece que la Iglesia Católica inclusive debería tener si nos organizamos bien, como tienen en otros lugares también, en otros países, una atención médica propia de la Iglesia Católica, ¿viste? Y de hecho lo tienen. Creo que el Sanatorio San José es para los sacerdotes, y ahí no pagan mucho dinero y tienen una buena atención médica. De todos modos, para que tener una cobertura en todo el país, se puede perfectamente organizar dentro de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que a mí me parece que cuando la Iglesia Católica se organice bien, como no está organizada desde hace... ¿Querés que te diga cuánto hace que me parece que la Iglesia Católica no está bien organizada? 17 siglos como mínimo. 17 siglos como mínimo. Que la Iglesia Católica no está organizada y no se administra como debería administrar y no se organiza como ahora sí, ya la experiencia nos da la manera, después de tantos siglos, sabemos cómo debería administrarse, organizarse y tener abundancia de ayuda divina, de la providencia divina. Abundancia de providencia divina. Pero te lo digo convencidísimo, ¿viste? Convencidísimo. Y entonces, no, yo creo que no. Y lo voy a tratar otro tema, en otra ocasión, si puedo, ¿sabes? El tema de la jubilación. Por ser cura, sería bueno que hubiera una figura jurídica reconocida por el Estado que me permita apostar y jubilarme con una jubilación mínima. Si sos parte de tu parroquia y bueno, eso, ¿viste? Ya te dije, no está bien, me parece, no está nada bien. ¿Sabes por qué también? Porque fíjate, supongamos que pasa esto en algún país del mundo, que hay 5 sacerdotes que reciben pensión. Entonces se juntan para vivir en una casa, ¿sí? Porque no tienen obligación, y tienen más de 75 años, o sí, más de la edad para jubilarse, como se les dice coloquialmente. Entonces no tienen obligación de trabajar en parroquias, ¿no? Entonces viven juntos, suponete, y entonces viven juntos y quizás juegan las cartas, quizás podría suceder, no digo que suceda. En algún país del mundo, por eso para no decirte que puede suceder en Argentina. Entonces, sí, capaz que colaboran con una parroquia un poquito, pero no tienen el sentido de la responsabilidad que tendrían si es la misma iglesia la que le da de comer, la que los viste, la que le da todo. ¿Comprendés? Y yo aquí te digo de una manera muy apurada esto, ¿no? Ya te voy a explicar si Dios quiere. Y termina diciendo, Monseñor, si sos parte de una parroquia y te llaman para participar en el Consejo de Asuntos Económicos, aceptá, porque el que tiene que trabajar muchísimo en muchos de estos aspectos es el laico también, que tenemos que tiene que colaborar. Pero el tema es que el laico no sabe cómo hacer, no sabe cómo entrar en la parroquia, porque no es tan fácil. Además, por eso yo te insisto en que tiene que estar incluido en un manual que lo conozca todo el mundo y que se tenga que respetar a rajatabla, en el cual diga que el Consejo de Asuntos Económicos tiene que tener tantos miembros en cualquier país del mundo, en cualquier villa, en cualquier pueblo, y entonces tiene que tener, suponete, como mínimo 4 laicos que son del Consejo de Asuntos Económicos y 4 laicos que son del Consejo de Asuntos Pastorales. Mínimo, ¿sabes? Entonces, si falta uno puede ir al obispo y decirle, mire, acá falta uno, yo me ofrezco porque tengo estos conocimientos, tengo este currículum, por decirte, currículum de vida, ¿no? Y entonces quiero colaborar. Y bueno, entonces, o la misma parroquia tiene que hacer un lugar, miren, yo quiero colaborar. Y bueno, falta uno, tiene que estar, sí o sí, porque si no, en algunos lugares no hay nada y no existe una administración ordenada, ¿viste? No está todo muy prolijo. Y bueno, esto hace que todo quede prolijito y extraordinariamente bien presentado.
Bueno, discúlpame que me extendí demasiado y te doy gracias. Voy a rezar por Monseñor Buenanueva, ¿sabes? Voy a rezar por todos los obispos, voy a rezar por la Iglesia Católica, por los laicos para que tengan más participación. Gracias. Amén.